anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Si somos vituperados por el nombre de Cristo, seremos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente en esta hora, compartiendo la bendita palabra del Señor para poder ser edificados y preparados para los tiempos venideros. Amén. Vamos a orar, declarando que nuestra confianza puesta en Dios va creciendo por la palabra que recibimos. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te agradecemos, mi Dios, con todo nuestro corazón por la palabra que tú envías, mi Dios. Que esa palabra liberte, bendiga, fortalezca, instruya a tu pueblo para que podamos ser aceptos delante de ti. En el nombre de Cristo, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos para poder digerir la riqueza de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora por la bendita palabra que Él nos envía. Mis queridos hermanos, hoy compartimos la segunda parte y final del tema anhelando las riquezas espirituales. El día de ayer nos enfocamos en el aspecto de que la duda, la incredulidad es perjudicial en el pueblo de Dios y también la no transformación de la mente carnal a la mente espiritual. Vimos que es necesario también que todo esto tenemos que entregárselo al Señor y que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprobar a la herencia a la cual hemos sido llamados. Amén. Esas riquezas espirituales, también nos hablaba el Señor que somos coherederos juntamente con Cristo. Esta fue la introducción y hoy vamos a ver la segunda parte que nos habla de una manera especial conforme a la sabiduría de Dios, la palabra del Señor, para que podamos tener el anhelo de alcanzar cada día las riquezas espirituales. Amén. Entonces, bien importante que nuestra fe y confianza en Dios nos permita anhelar esas riquezas. Vamos a ver hoy en una forma especial las riquezas de la gracia. La Biblia nos habla de las riquezas de la gracia como esa oportunidad de ser enriquecidos en nuestro hombre interior. En la epístola a los Efesios capítulo 1, verso 7 dice la palabra: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de la gracia. Y por el Espíritu quiero decirle que para que las riquezas de la gracia del Señor se manifiesten, tenemos que reconocer esa obra de justicia maravillosa que Dios diseñó y que Jesús, el Cristo, llevó a cabo en su propia vida, dando en propiciación su cuerpo en una entrega filial de amor al Padre y a todos nosotros. Por ese sacrificio su sangre nos redime del pecado y de la maldición, y entonces tenemos ahí la apertura de la riqueza de su gracia. Por eso dice que según la riqueza de su gracia, nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Ahí es el punto de apertura. Ese milagro maravilloso de nuestra salvación es una riqueza, es una gracia. Amén. Y entonces queremos, hermanos, que usted esté afianzado en su fe de que usted es rico, es enriquecido por esa obra salvadora de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Si usted valoriza ese milagro, si usted está con la firme determinación de vivir agradecido por lo que Dios ha dado, mi amado hermano, usted está obteniendo esa riqueza de la gracia del Señor. Este es el punto de partida
para poder ver todo lo demás, esa riqueza de la gracia que el Señor le da a su iglesia. Y después viene, hermanos, una palabra que tiene que nutrir nuestra fe: las riquezas del vituperio, las riquezas del oprobio. Entonces, esto es bien importante, llegar a conocer la dimensión de las riquezas del vituperio o las riquezas del oprobio, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces yo quiero explicarle que según la palabra, en el libro o en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, verso 25, cuando se habla sobre los héroes de la fe y se enfoca sobre la vida de Moisés, hay el escritor de Hebreos, que yo creo que es Pablo, da esta cita, esta verdad de la palabra, llega acá, dice: considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Entonces, esta parte de la palabra nos lleva a nosotros a considerar el reto. Moisés consideró como mayor riqueza el ser vituperado, el ser insultado, el ser rechazado por Cristo, que los tesoros de Egipto. Entonces era una riqueza. Entonces, bien importante, cuando usted es ofendido, cuando usted es lastimado, hermano, a causa de Cristo, esa es una riqueza que viene a fortalecer su fe, porque eso no lo tiene que desestabilizar, sino lo tiene que enfocar en Cristo, lo tiene que enfocar en el galardón, porque escrito está, pues ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni tribulación nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, bien importante, el oprobio, el vituperio, debe considerarlo un hijo de Dios como algo, como una riqueza, y no tropezar, porque aquí la palabra nos da testimonio que Moisés no se desenfocó por las riquezas de Egipto, las dejó y consideró una riqueza el ser vituperado, recibir el oprobio de Cristo, por Cristo, ¿verdad? Porque él tenía puesta la mirada en el galardón y en el que traía el galardón, por supuesto, porque en otra parte de la palabra dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Puede levantar su mano conmigo y decir: yo me sostendré viendo al invisible y el galardón que él trae para mí. Amén. Entonces, de esa manera, él consideró ser enriquecido con la riqueza de la gracia y soportó el oprobio, soportó el vituperio. Para ampliar el aspecto de que el sufrimiento, el oprobio, la palabra nos habla en 1 de Pedro capítulo 4, versos 12 al 14, para que nosotros podamos ver esa ganancia, esa riqueza, esa manifestación en la vida de nosotros. Y recuerde esta parte importante de lo que dice 1 de Pedro 4, 12 al 14, porque esto nos va a recordar cuando el Señor le habla a la iglesia de Esmirna. 1 de Pedro 4, 12 al 14. Amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces la palabra nos enfoca aquí de una manera bien especial, preciosa, de que si alguien como cristiano es perseguido y es parte de la prueba, tiene que estar con la certeza, con la convicción que tiene que gozarse, porque es participante de los padecimientos de Cristo. Y hermanos amados, dice la palabra, si hay vituperio, si hay conspiración, si hay, porque el Señor nos preparó, porque Él dice, si alguno conspirare contra ti mintiendo, ¿no? Que no se preocupara, porque eso el Señor lo anunció. Y entonces dice la palabra, si alguien es vituperado por el nombre de Cristo, será bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre uno.
el buen testimonio del cristiano va a ser querido, va a ser pretendido echarle oprobios, ser vituperado, un dicho muy coloquial dice: el árbol que es aporreado es el que tiene frutos. El árbol que no tiene frutos ni lo alzan a ver. Por eso usted siéntase dichoso, bienaventurado. Si por el nombre de Cristo usted es vituperado, será bienaventurado. Amén. Dios quiere que usted esté seguro que por la persona que le vitupere, que le levante oprobio, hay una responsabilidad delante de Dios. Pero si usted está firme en la fe, usted tiene que estar convencido que Dios le va a honrar, Dios le va a bendecir. Amén. Esté usted convencido plenamente que usted está siendo enriquecido con las riquezas de su gloria. Amén. Las riquezas de esa gloria que le estaba mencionando, en Efesios capítulo 1, verso 18, dice la palabra. Dese cuenta que esto está a continuación de lo que habíamos leído de la riqueza de su gracia, 1.7. Y en el 1.18 dice: mi oración, y eso lo veíamos ayer, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos. Entonces las riquezas de la gloria vamos a tenerlas más claras, vamos a verlas por los ojos espirituales que se nos abren. Tenemos que rogarle al Padre que su Espíritu Santo nos abra los ojos para que podamos ver la riqueza de su gloria. Queridos hermanos, el evangelio que recibimos no es un evangelio terrenal, es un evangelio celestial. La palabra del cielo nos prepara para ver lo celestial, la riqueza de su gloria. Y no es conforme a lo que piensa el hombre en lo natural, sino es con lo que el Señor nos da por su gracia y nos revela lo que debemos de anhelar y debemos de alcanzar, y por eso nos vamos a santificar y por eso nos vamos a consagrar para el Señor día a día. Amén. Entonces Dios está derramando de esa gracia para que usted pueda ser lleno de la riqueza de la gloria y que usted pueda anhelar, alcanzar más y más. Y ese deleite se va a manifestar, y entonces las cosas terrenales, pues podemos llegar a obtenerlas, desearlas, que usted desee, pues hacer su viaje de vacaciones, que usted desee cambiar su carro o tener esto, tener lo otro. No estoy en contra de eso, sino estoy que sobre todo eso el verdadero deleite es alcanzar cada día más riquezas de la gloria, más riquezas de la gracia, y entonces va a valorizar. Y cuando el enemigo le quiera tentar para extraviarlo, para desenfocarlo, usted no va a caer en la trampa. Usted está enfocado en aquello que ha visto, en aquello que le ha producido un deleite que no le produce lo natural. Amén. Gozarse y deleitarse en la presencia del Señor, porque usted reconoce la dimensión del amor, reconoce la dimensión de las promesas del tiempo venidero. Hermano, usted tiene un incentivo por el Espíritu. El Espíritu Santo sigue trabajando con nosotros, pero es importante aprender a escuchar su voz para deleitarse en esas verdades eternas, ser enriquecidos con la riqueza de la gracia y con la riqueza de la gloria. Amén. Entonces, hermanos, el punto 4 que quiero tocar es la prédica, es corta para que se le quede, para que usted anhele las riquezas espirituales. La riqueza del pleno conocimiento, que depara conocer los tesoros de la sabiduría e inteligencia espiritual. Esa riqueza del pleno conocimiento es parte de lo que le estaba recién hablando, sobre conocer su amor, su fidelidad, conocerle más y decir: Señor, qué rico me siento conociendo todo esto, y saber que parte de esto tengo una semejanza en tu fidelidad, en tu bondad, en tu pureza, en tu santidad. Hermanos, porque entonces se abre el gran tesoro del Padre y vienen los tesoros de la sabiduría y los tesoros de la inteligencia espiritual. Amén. Esto es para darle la gloria al Señor. Colosenses capítulo 2, versos 2 al 3, dice la palabra: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar
todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, o sea, la inteligencia espiritual. Queridos hermanos, este es el derecho que usted tiene como hijo de Dios, como nacido de nuevo, convencido que la duda, la incredulidad no tiene que venir a su vida, ni la mente carnal tendrá que estarse manifestando, sino seremos renovados de día en día para tener la mente espiritual, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, donde están escondidos los verdaderos tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y usted va a entender, hermanos, que la sabiduría dice que produce mejor ganancia que el oro y la plata y las piedras preciosas. Y usted va a desear cada día depender de lo que viene de lo alto, de lo que Dios le da a sus hijos, a sus amados, a sus escogidos. Nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escogió. Dios nos escogió, aún siendo pecadores. Él demostró su amor, lo manifestó y nos ha dado salvación por gracia. Esa es la riqueza de la gracia, esa es la riqueza de la gloria de Dios. Usted tiene que alcanzar todas las riquezas del pleno de entendimiento para llegar a conocer, oiga, el misterio de Dios Padre y de Dios Hijo por el Espíritu Santo que le ayudará, que lo guiará. Y entonces, hermano, los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia se abrirán para usted. Y entenderá y comprenderá que su corazón nunca va a ser atrapado por lo terrenal, sino su corazón va a ser atrapado por lo celestial, por lo espiritual. Dele la gloria a Dios, hermano. Esta es la verdad pura del Evangelio. Esta es la verdad de las riquezas, que usted tiene que ser lleno de esa riqueza. Amén. Dele gloria al Señor, porque usted ha sido escogido para eso. Usted ha sido llamado a tener esa dimensión maravillosa y gloriosa. Amén. Y esto nos lleva al punto número 5, las riquezas inescrutables de Cristo. ¿Por qué? Algo inescrutable. Esto es algo que solamente por el Espíritu se puede evidenciar. Y esto es bien importante, mis queridos hermanos, para que nosotros estemos convencidos sobre la dimensión a la cual nos ha llamado el Señor, para que podamos entender que usted tiene ese derecho de herencia, ¿verdad? Entonces es importante que usted pueda creer lo que Dios dice para su vida. Amén. Entonces es bien importante que el Espíritu Santo nos ayude en nuestras debilidades. Amén. Porque nosotros no vamos a entender o a explicar por nuestro conocimiento esas riquezas de Cristo, sino es por el Espíritu Santo que haremos entender y comprender las riquezas inescrutables de Cristo. Es algo extraordinario, algo que solamente el Espíritu Santo nos dará, porque si no, por eso dice la palabra que las cosas del Espíritu son locura para el hombre natural, pero para nosotros, hermanos, es un deleite. Y hermanos, porque no podemos explicar a veces con palabras humanas la riqueza, el deleite de estar en Cristo. Amén. Efesios capítulo 3, verso 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y le aparece en rojo, el evangelio de las inescrutables. Las riquezas de Cristo a veces no se pueden explicar con palabras humanas, sino solamente por el Espíritu pueden ser reveladas esos tesoros de la sabiduría y de la inteligencia, que son parte de las riquezas inescrutables de Cristo. ¿Qué contiene el Evangelio? Ese Evangelio glorioso que usted lo tiene en un compendio llamado Biblia, ahí se revela. Ahí es como que ponga un poquito de imaginación, como que usted abriera ese libro, y que cuando usted abre el libro hay una profundidad, y usted se sumerge y penetra en esa profundidad y empieza a ver los tesoros de la sabiduría ahí.
Queridos hermanos, por eso dice la palabra que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños, hay que sumergirse. Hablaba con un hermano el día domingo y me decía, pastor, es que cuando platicamos de las cosas reveladas del Espíritu, me recuerdo lo que dice el profeta Ezequiel, que el agua le llegaba a los tobillos. Yo ya no quiero que el agua me llegue a los tobillos, yo quiero que el agua me llegue acá para que ya no sea yo, sino que Él me lleve. Por supuesto, eso es, le decía a mi hermano, es que es cuando nos sumergimos y nos deleitamos y nuestro hablar es el Señor, nuestro dormir es el Señor, hablar de esas inescrutables verdades de Cristo, que eso es una riqueza para nosotros, un tesoro, y decir yo quiero más, no me conformo con esto, quiero más. Es como que el hombre que lleno de avaricia y de codicia encuentra el oro y deja de comer para buscar el oro. Hermano, aquellas películas que usted miraba en tiempo atrás, aquellas películas famosas del oeste, cuando se encontraba una mina de oro, se mataban por la posesión de los terrenos donde había una mina de oro. Es que realmente tenemos que encontrar los tesoros y encontrar esa pasión para querer más de las riquezas inescrutables de Cristo. Usted está invitado por el Espíritu para sumergirse en esa dimensión y decir yo quiero más, Señor, no para envanecerse, no para ser otro grande. Porque mire cómo empieza Pablo a decir, yo soy el más pequeño de los santos. En otra parte dice, yo siendo un abortivo, hermano, él se catalogaba como el inferior, pero para darle el realce a las riquezas inescrutables de Cristo. Por eso el deleite suyo debe de ser, hermano amado, con humildad, tener los tesoros de la sabiduría, los tesoros de la inteligencia. Hermanos amados, este debe de ser del deleite. No consiste en comidas ni bebidas, no consiste en nada material, consiste en lo espiritual, digerir las riquezas inescrutables de Cristo. Amén. Hermanos, este evangelio glorioso que se revela por fe, amén, para que tenga derecho a las riquezas inescrutables de Cristo, es para fe, para seguir creciendo en fe. Y yo estaba meditando antes de predicar y agregué esta cita porque hay una iglesia, hermano, una iglesia, y ya no le puse, una iglesia, yo comparo la iglesia de Esmirna con la iglesia de Laodicea. La iglesia de Esmirna, ellos mismos decían, nosotros somos pobres, tenemos escasos recursos. Los de la iglesia de Laodicea decía, nosotros no tenemos necesidad de nada. Era una iglesia suntuosa, una iglesia autosuficiente, no tenía necesidad de nada. Y el Señor le dice, eres miserable, pobre, ciega. Hermano, bueno, usted puede leer, eso está en Apocalipsis 3, cuando habla sobre la iglesia de Laodicea. Pero la iglesia de Esmirna, hermanos, tenía una confesión de escasez, de pobreza. Vamos a leer Apocalipsis 2, verso 8 al 11. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras, dice, y la tribulación, y tu tribulación, y tu pobreza. Pero entre paréntesis aparece, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces yo quiero hablarle en esta porción. Le pido al Espíritu Santo que me ayude, pues le estoy hablando de las inescrutables riquezas de Cristo. Lo inescrutable es lo que cuesta definir con palabras, ¿verdad? Pero por eso el Espíritu Santo me va a ayudar a mí y le va a ayudar a usted. Dice la palabra, cuando Jesús habla, el primero y el postrero, habla de la eternidad. Y entonces, hermanos amados, es importantísimo tener por el Espíritu revelación de la eternidad de Dios.
Y la eternidad de Dios, Él la quiere compartir con nosotros, no que usted viva 60, 70, 80 años acá. Todo el mundo quiere vivir más años, yo también, ¿verdad? Pero el deseo de todo, de las riquezas inescrutables de Cristo, es que nosotros nos deleitemos eternamente con Él. Y ese deleite empieza aquí en esta tierra, y ese deleite se multiplicará en las dimensiones celestiales con el eterno, con el Dios eterno, que es el principio y es el final, el primero y el postrero, el que nos da el testimonio de su resurrección, porque así como Él resucitó, así traerá Él a Él a nosotros que creemos en esa resurrección. Y dice la palabra, y lo enfoca a usted y lo enfoca a mí, dice: yo conozco tus obras. Y entonces el Señor está diciendo: yo conozco tus obras han sido aceptas, aun cuando no tengas la aprobación del hombre, aun cuando no tengas palmas, aunque no te haya producido ganancia material, pero yo conozco tus obras y conozco la tribulación a la que has estado sujeto por hacer las obras que a mí me agradan. Y eso el Señor dice: tal vez usted sea un desconocido, tal vez usted no tenga un renombre, pero sus obras las conoce el Señor, y conoce que para lograr esas obras usted ha pasado una tribulación, y aún todavía ha pasado momentos de escasez, pobreza, pero el Señor le dice: por cuanto no has puesto tu corazón en las cosas materiales, has puesto tu corazón en mí. Yo quiero decirte que eres rico porque te han sido reveladas las riquezas inescrutables mías, dice el Señor. Y para lograr esa dimensión, para lograr ese estatus de vida espiritual, ha recibido blasfemia, ha recibido vituperio, oprobio. Y entonces aquí se resume que Moisés estimó como la riqueza del oprobio y no los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón y en el invisible. Y entonces, mis hermanos amados, aquella iglesia está recibiendo el beneplácito del Señor porque había sido blasfemada. Habían sido perseguidos, y el Señor le dice: no temas de nada de lo que vas a padecer. Esa iglesia tiene padecimiento, esa iglesia va a tener esa tribulación, y dice la palabra: muchos irán a la cárcel. No estoy hablando de una cárcel literal. El enemigo ha querido cautivar, y cuando habla que estará por 10 días, no habla literalmente de 10 días. Está diciendo que la prueba, la tribulación, el oprobio que usted ha tenido, hermano, recibirá la aprobación, porque el número 10 es un número de aprobación después de la prueba. Usted será aprobado delante del Señor por cuanto ha puesto su deleite y ha anhelado las riquezas inescrutables de Cristo. Por eso, mire lo que le ofrece el Señor. Le ofrece el Señor que no sufrirá daño de la segunda muerte. Lo que le interesa a la iglesia verdadera, a la iglesia que tiene puesto su corazón en las riquezas espirituales, no es lo terrenal, sino saber y tener un corazón agradecido, que por la obra de justicia de Dios no veremos segunda muerte. Oigamos al Espíritu Santo: no veremos segunda muerte. Podremos perderlo todo en lo material, pero no miraremos segunda muerte. Nuestro nombre estará inscrito hasta la eternidad y tendremos el deleite. Queridos hermanos, solamente por el Espíritu tendremos revelación de estas verdades preciosas y maravillosas para deleitarnos. No es un evangelio, hermano, de condiciones terrenales. Es un evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo. El deleite no es terrenal, el deleite es celestial, el deleite es eterno. Aleluya, dele gloria al Señor. Eso es lo que Dios quiere de su vida. Mis amados hermanos, por eso hay muchos testimonios del Espíritu, que nuestra vida va a depender verdaderamente del testimonio del Espíritu a nuestro espíritu, para ser guiados a la verdad. Yo deseo con todo mi corazón que usted esté dispuesto a decirle al Señor: muéstrame más, quiero llenarme de las riquezas de la gracia, de las riquezas de la gloria y las riquezas del oprobio de Cristo, porque no me importa nada. Lo que me importa es sentir el deleite en mi corazón y anhelar que ese deleite se multiplique. Amén. Que Dios le bendiga, le enriquezca en todo. Vamos a orar.
Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas a poder digerir en el Espíritu estas verdades preciosas para encontrar el sentido espiritual y acomodar lo espiritual a lo espiritual, para que mi mente cada día sea transformada a la mente de Cristo. Señor, quiero tener esa mente celestial. Señor, muchas gracias por la vida de mis hermanos, por cada uno de ellos que ha tenido la docilidad en su corazón de recibir esa palabra, para que su vida sea transformada totalmente conforme al plan, al diseño que tú tienes de nosotros. En el nombre de Cristo declaramos, mi Dios, que no temeremos a la tribulación, no temeremos el oprobio ni el vituperio, porque en todo seremos enriquecidos con las riquezas inescrutables de Cristo. Muchas gracias, bendito Dios, por esa riqueza, por esa formación que tú nos das. En el nombre de Cristo yo bendigo su vida y declaro que esa palabra será de bendición para usted y para sus hijos, declarando la gloria de Dios manifestada en su vida. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo. Y en esta hora, Padre, yo desato la palabra de bendición para que la vida de mis hermanos amados esté conforme a tu voluntad, Señor. Y gracias porque todos los que tienen esa revelación de las riquezas de Cristo no quieren ser atrapados por lo terrenal, por la riqueza de este mundo, sino que han comprendido que tú los quieres bendecir y dar bendición hasta que sobreabunde, y por eso tienen la libertad, el amor, la fe de traer sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias. En el nombre poderoso de Cristo, yo bendigo la vida de mis amados hermanos que han dispuesto su corazón para honrar al Señor. Yo declaro estas ofrendas, estos diezmos, esas primicias bendecidas, consagradas, santificadas para tu obra. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Que Dios le bendiga abundantemente y que siga siendo usted un hijo agradecido, anhelando más de la riqueza del Señor. Amén. Hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.